Bueno, déjeme iniciar con los enlaces el día de hoy. Usted seguramente recordará esas imágenes, nefastas imágenes, del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, en Aguililla, empujando, atacando, arremetiendo contra un profesor que se manifestaba pacíficamente, pidiéndole que se bajara a ras de suelo, que no usara los helicópteros para que sintiera el miedo, para que palpara esa frustración de los michoacanos. Se enojó tanto el gobernador que, rodeado de sus guaruras, de sus escoltas, incluso de militares, tuvo los pantaloncitos para atacar al profesor. Un profesor que también denunció que le retuvieron el pago, le retuvieron su cheque. Un profesor que hoy dice que teme por su vida. Y precisamente para hablar de este caso, le agradezco al abogado Ignacio Mendoza Jiménez, quien se encuentra con nosotros vía Skype, quien denuncia precisamente a Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, señalado de estar con su dinero sufragando, respaldando un medio como Latinus de Carlos Loret de Mola y de Broso, por abuso de autoridad contra este profesor en Aguililla. Licenciado, le agradezco mucho que nos acompañen sin censura. Primero, buenos días. Vicente, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a todos los paisanos allende las fronteras. Y bueno, estoy a tus órdenes, Vicente, como siempre. Abogado, esto no es poca cosa. Ustedes están entablando una denuncia contra el gobernador por abuso de autoridad contra este profesor. Cuénteme. Sí, todos fuimos testigos, me refiero a todos los que en las plataformas, en los diferentes noticiarios, observamos al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, al secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón, y al fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, cómo intervienen en esta lamentable escena en donde el gobernador violenta a un manifestante y el propio secretario de Seguridad, que es el personaje que va a la derecha del gobernador y le quita la pancarta al manifestante, y luego el fiscal lo agarra del brazo y se lo lleva. ¿Por qué estamos denunciando nosotros esto? Al final de cuentas, en México, el entrampado legal penal nos obliga o nos impone un deber a los ciudadanos de que cuando somos testigos de la probable comisión de un delito, tenemos que denunciarlo. Esa es una de las causas por las que nos animamos nosotros y nos motivó a presentar denuncia. Dos, otra de las causas es que me parece profundamente injusto que un humilde profesor de Aguililla Rural, haciendo uso de su derecho a manifestarse en México, ese es un derecho humano, como prácticamente todo el mundo, está consagrado en la Constitución, y es un derecho que, si bien no es absoluto, por lo menos es difícil que se pueda o se deba de coartar. Y aquí vimos a un gobernador y unos funcionarios que van y lo coartan cuando esta manifestación es pacífica, es incluso con cartulinas, y bueno, es un derecho y nos parece profundamente injusto que lo haya hecho. Y la tercera motivación es que de esa manera queremos nosotros apoyar al profesor, porque nos preocupó verdaderamente que después de haber cometido este delito el gobernador y los funcionarios, no contentos con ellos, lo empezaron a criminalizar, ¿no? Lo acusaron de halconeo, algo que por lo menos en Michoacán no es un delito, no existe el halconeo, no existe el delito de halconeo. Lo acusaron de pertenecer a el crimen organizado sin ningún tipo de evidencia, y más pareciera que lo que pretendían era ejercer alguna acción legal o ilegal en contra de él. Por eso tu servidor y mi despacho decidimos salir, denunciar. Y bueno, en México, Vicente, tú has visto últimamente ciertos sectores de la sociedad que interactúa políticamente, están muy quisquillosos con esto del Estado de Derecho, ¿no? En el INE, los candidatos, cualquier falla pues ya es motivo de sanciones,
y luego se acusa que no se cumple la ley. Bueno, pues en aras de eso y para abonar al Estado de Derecho, por eso presentamos esta denuncia y además presentamos un amparo en favor del profesor, que por cierto ya nos dieron la suspensión, se la mandé a tu equipo, y la idea es protegerlo porque me parece que el profesor nos dio una muestra de civilidad a todos los mexicanos, no solo al hacer uso de su derecho de manifestarse, sino además aguantó todos los embates y no reaccionó como justamente hubiera sido ante la agresión. El muchacho que se ve a su lado, es un joven de camisa roja, es su hijo. O sea, me parece muy lamentable que se den estos espectáculos y que este tipo de ejercicio del poder es lo que ya no queremos en este país. Necesitamos un cambio. Oiga, abogado, además de abuso de autoridad, un ir contra la honorabilidad, como dice usted, de esta persona, de este ciudadano. ¿Qué más, además de este abuso de autoridad, del empujón, del ataque del gobernador, podría perseguirse en este caso con esos señalamientos de halconeo? Qué triste que el gobernador actúe así, ¿no, abogado? No solo triste, a ver, sí, es lamentable, pero no se puede quedar en un lamento. Mucha gente me ha cuestionado el por qué yo denuncio al gobernador, al secretario y al fiscal. A ver, vamos poniendo las cosas en estricto derecho. El gobernador comete el abuso de autoridad y si me lo permites, te voy a leer qué significa el abuso de autoridad en el Código Penal de Michoacán. Artículo 243, abuso de autoridad. Comete el delito de abuso de autoridad el servidor público que, en su segunda fracción, ejerciendo sus funciones, como es el caso, o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima. ¿Cuál sería la causa legítima para que el gobernador o la autoridad hubiera ejercido violencia? Pues que el ciudadano estuviera violento, anduviera armado, etcétera. No es el caso. Entonces, se ejerza, si se hiciere violencia a una persona sin causa legítima, o la vejare o la insultare. Todos lo vimos, lo insultó, lo vejó, ejerció violencia. El secretario de Seguridad Pública, que es el que arranca la cartulina, también está haciendo lo mismo. Y el fiscal, por eso estamos denunciando a la Coalición de Servidores Públicos, él debió en ese momento no solo retirar al gobernador, sino ponerlos a disposición de su personal en virtud de que él fue testigo de la comisión de un delito en flagrancia. En Michoacán no hay fuero, debieron haberlos presentado, de alguna forma proteger a la víctima, garantizarle que pudiera ir a presentar su denuncia en condiciones de seguridad, en fin, una serie de actuaciones que la ley se lo impone a él. Desafortunadamente, Adrián López Solís es el fiscal, de esos fiscales que se eligieron al estilo carnal, donde de autónomos no tienen nada, ya lo vimos, y bueno, pues por eso los ciudadanos salimos a denunciar. ¿Qué pasa con el daño moral? El gobernador además, al momento de hacer la contestación o una vez que empieza a crecer este asunto y se le sale de las manos, pretende el control de daños, y es bastante tonto, porque sale con esta versión de que es halcón, de que él enfrenta y que no va a dejar que Michoacán caiga en las garras de la delincuencia, como si no estuviéramos así. En fin, esto lo que genera es un daño moral. Yo voy a sugerirle al profesor que demande, es otra vía, la vía civil, que demande el daño moral porque está generando problemas en el honor, en la imagen de una persona sin motivo, sin razón y sobre todo sin evidencia. Oye, abogado, perdón que te interrumpa. ¿Y qué dice el profesor? ¿Has platicado con él? Yo he estado en comunicación con él, yo le ofrecí mis servicios de manera gratuita, yo no estoy cobrando un centavo ni se lo cobraré. Es una forma de apoyarlo, es una forma... Yo estudié en la Universidad Pública de Michoacán, yo soy nicolaíta, mi universidad la pagó el pueblo de Michoacán y estoy obligado en la medida de lo posible a ayudarle, por eso le ofrecí. Él me lo aceptó, promovimos el amparo y estoy en pláticas con él para ver si él presenta su denuncia. Y le voy a sugerir que en la vía del daño moral por la vía civil,
pueda demandar a Silvano, no al gobernador, eso es personal, que demande a Silvano para que sea Silvano el que le restituya económicamente el daño que está generándole por manejar esta versión de que él es halcón, pero además halcón no está tipificado, no es un delito, nadie, y además, si ese fuese el asunto de que este profesor perteneciera, que no lo es, pero que perteneciera al crimen organizado, bueno, pues para eso están las instancias, y habrá que pedir a las instancias responsables promuevan lo que tengan que hacer. Lo que no se puede es mancillar el honor de una persona de esa manera. Abogado, entendiendo lo inepto, pero también tan, perdón, tú eres muy propio, lo está escuchando la gente, yo soy muy mal hablado, y lo ojete que resulta el gobernador de Michoacán, te va a acusar de ser golpeador de López Obrador, que eres golpeador de la 4T, que tienes intenciones políticas para mermar el gran apoyo del PRD en Michoacán y mermar la reputación, la honorabilidad del gobernador de Michoacán. Y no te rías, que la risita es la que calienta tu abogado. Mira, yo, ¿qué te diré? A mí me puede acusar de lo que quiera, ¿sí? Me puede catalogar como chairo, defensor de la Cuarta Transformación. Yo no soy de Morena, simpatizo con el presidente. Me parece que está haciendo algunos cambios que eran muy necesarios, muy necesarios, y que esto está abriendo los ojos de la gente, y eso es importante. No podemos regresar a los gobiernos estilo Silvano o los 10 gobernadores estos que han desfalcado sus estados. Ese rollo donde yo soy la autoridad y yo hago lo que me place y tú eres un súbdito vasallo. Solo faltó que nos transmitiera Silvano en cadena nacional los funerales del príncipe, no sé quién se murió en Inglaterra. Pues eso ya no se puede en este país. A mí Silvano me podrá acusar de lo que quiera, sin embargo, eso estará por verse. Lo que sí no tiene dudas es que él en Technicolor, en un video, agredió violentamente a un ciudadano que estaba ejerciendo su derecho a la libre manifestación. Lo que tienen que entender nuestros políticos es que ellos se alquilaron para eso. Un gobernador jamás puede perder la cabeza. Para eso se le contrató, para eso existe. Si él no puede controlar sus impulsos, pues que deje de ser gobernador o no hubiese entrado a ser gobernador. Si él en 5 meses que deje la gobernatura va pasando por ese mismo camino, hay una manifestación en su contra y él decide bajarse a encarar violentamente a los manifestantes y darse golpes, bien por él. La ley le dará otro tratamiento, pero un gobernador en este momento, con esa acción, con esa actitud, está cometiendo un delito. Y eso no puede pasar inadvertido. Tenemos que buscar, que nos respetemos todos. 2, la actitud del profesor pues es digna de resaltarse. El profesor podría estar en cualquier calle de Estocolmo o de Copenhague caminando como habitante en un país nórdico de primer mundo, porque él se comportó, él solo hizo uso de su derecho de manifestación, y el gobernador, en vez de entenderlo, escucharlo, o si no quería, pues si no, se hubiera retirado, pero va y lo agrede. Eso no podemos dejarlo pasar. Pareciera algo menor, pero es profundamente el sentimiento del México que se tiene que ir. Eso se tiene que ir. Tenemos que respetar a los ciudadanos, tienen que respetarnos las autoridades. Mira, Silvano, su gobierno y otros de ese estilo creen que la autoridad dimana del cargo. Entonces, como yo ya tengo el cargo, me tienes que respetar. Y yo creo que no. El respeto nace de cómo se ejercita y se ejerce ese cargo. Y es ahí donde se gana el respeto, con la pena. Pero ya cambiaron las cosas. 2 cosas, 2 reflexiones para cerrar. 2 preguntas, abogado Ignacio Mendoza Jiménez. El profesor agredido, ¿está escondido? ¿Tiene miedo? ¿Qué te dice? No está escondido, porque además no puede salir de Aguililla, pues los caminos están trozados.
Dos, sí tiene miedo, pues no es cualquier broma que un gobernador, y más con los antecedentes del gobierno de Silvano y los personajes que lo rodean. Este señor secretario de Seguridad es de las gentes que trajo Castillo, de los de la comisión. Entonces, ¿quién? ¿Alfredo Castillo Cervantes? Sí, claro. O sea, a ver, Silvano le entregó la seguridad y la procuración de justicia a ese equipo cuando llegó al gobierno. Ese fue el acuerdo que tuvo con Castillo. Por eso, si tú le preguntas a cualquier michoacano, te va a hablar de estos personajes muy mal, porque llegaron a corromper, a robar, a extorsionar. Digo, no estoy mintiendo. Ahí están las denuncias en la fiscalía, ahí están los casos célebres de, bueno, Martín Godoy, que ya se fue sin pagar, de Becerril, que es otro de los grandes, que también ya se fue sin pagar, me refiero, ya murieron, que llegaron al abordaje, y fueron los que implementaron esta lógica de que la autoridad soy yo, y como somos el grupo que Castillo y el presidente Peña Nieto protege, pues tenemos patente de corso para hacer lo que se nos antoje. Silvano a ellos les entregó. Yo te preguntaría, ¿es normal que un secretario de Seguridad Pública baje a hacerle de guarura? Porque eso fue lo que hizo. Si te fijas, retira la pancarta de manera violenta, pero además hace un ademán con la mano y dice, retírense. ¿Quién es él para retirar de la plaza pública? Hay que entender lo que significa público. O sea, es de todos podemos andar ahí. ¿Por qué lo va a retirar? ¿Por qué le va a quitar la pancarta? Esas personas son las con las que Silvano ha gobernado en materia de seguridad y en materia de procuración de justicia. Pues, ¿por qué crees que hay tanto problema? Entonces, ya estamos muy cansados en Michoacán. Es necesario ajustar las cosas a su dimensión. El señor es una autoridad, hay leyes que debe de cumplir, y si no las cumple, pues tendrá que enfrentar, y debe de enfrentar la acción de la justicia. Abogado, me imagino que también se busca sentar un precedente para que esto no se permita, no solamente en Michoacán, sino en ninguna parte de México. Entendiendo lo que dices de los funcionarios, entendiendo tus declaraciones fuertes para Silvano Aureoles y para el encargado de seguridad allá en Michoacán, ¿tienes tú también temor? No, ¿por qué de tener temor si yo no estoy haciendo nada malo? Mira, hay un chiste, ¿recuerdas ese chiste donde van dos gentes en un vehículo y uno dice, oye, vamos a jugar a atropellar gente y nos van a dar puntos, ¿no? Y entonces dice, a las personas de edad adulta o mayores de edad, esos valen más puntos. Entonces ven una señora, una viejita, le van con el carro, la va a atropellar, obviamente el que viene manejando está jugando, y le da el volantazo y no la atropella. Sin embargo, la abuelita sale volando y se voltea y ve al compañero y dice, si no abro la puerta se nos va la viejita. Dice, eso es lo que estoy haciendo yo. Yo fui a hacer oficialmente del conocimiento de la autoridad un hecho presuntamente delictivo, ya que la autoridad oficiosamente no lo hizo como debió haber sido. Yo fui y se lo dije. Y eso no debe de ser motivo de que nos dé miedo para nada. Y además no es privativo de Michoacán. Si tú vas a San Luis Potosí, a Tamaulipas, a Jalisco, donde están todavía estos Estado de México, gobernadores pretorianos, virreyes, con cortes, pues es normal que entiendan que la gente ya nos cansamos, está en la norma, hay que hacerlo valer, hay que ir a denunciar y lo que resulte. Además, hoy el INE está muy quisquilloso, ¿no? Los candidatos, perfecto, tomémosle la palabra, el Estado de Derecho es para todos, como dijo la Madre Superiora, a todas, es para todos, para ellos y para nosotros. Te agradezco mucho, abogado, por expresarte como te expresas, sobre todo eso de, lo hago porque el pueblo de Michoacán pagó mi educación y es mi forma de regresarle al pueblo lo que he recibido del pueblo. Eso creo que es muy poderoso y te agradezco que nos acompañes aquí en Sin Censura. Estaremos al pendiente de este proceso, de esta denuncia, a ver qué se hace, pero por lo pronto todo nuestro respeto. Ignacio Mendoza Jiménez, estamos al pendiente. Vicente, te agradezco y estoy a tus órdenes. El agradecido soy yo por la entrevista.
Gracias, es el licenciado Ignacio Mendoza Jiménez, abogado que está denunciando precisamente por abuso de autoridad a Silvano Aureoles, al encargado de seguridad allá en Michoacán, que la hizo de guarura de Silvano contra un profesor que se manifestaba pacíficamente. Y vaya situación. Déjeme